Estamos acá en Código Político, lo prometimos, y acá está Ricardo Alfonsín. Gracias por estar acá. Pero muchas gracias, Julio, a usted, al contrario. En la encuesta de Management and Fit que vimos durante el programa, en el rubro de imagen positiva, el señor es lejos el opositor mejor colocado, con la presidenta con una imagen positiva alta, con Daniel Scioli, que está bien, y Ricardo Alfonsín. Así que... Sí, y yo tengo una en intención de voto también muy diferente. No sé. La que yo tengo es absolutamente cierta. No, por supuesto no sé para quién está hecha esta encuesta. Yo digo que está hecha para mí. Pero que es absolutamente cierta. Muy bien. Ahora, hay segunda vuelta, y en la segunda vuelta estamos nosotros. ¿Cuánto mueve el hecho que se armó la trifecta radical? Alfonsín, Cobo, Sanz, ¿cuánto mueve el amperímetro de la opinión pública? ¿Es mejor para el radicalismo? Algunos amigos de Cobo, yo los he escuchado decir, esto es para que el radicalismo fracase porque estamos bueno, pero ¿cómo separando la fuerza? ¿Cómo es? No sé, en todo caso, si tuviera algún resultado de esa naturaleza, no es deliberado, ¿no es cierto? No creo que a nadie... Mire, Julio, para mí hay tres cosas que son importantes en la vida, las más importantes. El país, sus habitantes, el partido como herramienta fundamental para trabajar por el país, y mi familia. No haría absolutamente nada que pudiera dañar ni al país, ni a mi partido, ni a la familia. Y creo que no lo he hecho, por lo menos a sabiendas. En realidad, en una cultura política un poco más sofisticada, deberían sentirse orgullosos los argentinos de que hubiera partidos políticos que pudieran resolver, como en Estados Unidos, o como en otros países que resuelven a través de procesos democráticos sus diferencias, y con elogios y comentarios muy elogiosos desde los medios. Deberían, digo, sentirse orgullosos de que hubiera un partido como la Unión Cívica Radical, que en el caso de no poder resolver sus cuestiones a través de los consensos, lo hace de la única forma legítima que existe, que es a través de un proceso democrático, convocando a los afiliados o a las independientes para que sean ellos con su votito, porque esto no es un regimiento, esto no es un cuartel. Acá se debaten las cosas, se discuten, y a veces no hay coincidencias. Y en esos casos, ¿quiénes resuelven? ¿Tres o cuatro, entre tres o cuatro paredes? No, este es un partido político democrático. No todos los partidos políticos funcionan de esta manera. Y esto revela un déficit de funcionamiento democrático, que es grave porque después se expresa en el gobierno. Cuando no funcionan de manera muy democrática, o cuando no reproducen las estructuras republicanas del Estado, hacia adentro de los partidos, después estas cosas se expresan en el gobierno. Y las pagamos en términos económicos, en términos sociales, en términos de convivencia. Así que seamos atentos a lo que pasa con las instituciones, en el país y en los partidos políticos. Cuidado con esos partidos políticos que nunca tienen una diferencia, son muy ordenaditos, muy disciplinaditos, y que nunca hay ninguna disputa por candidatura. Eso no es normal, en ninguna institución. Algo no anda bien. Si eso no pasa en el radicalismo, tampoco pasa en el peronismo. Por lo menos de eso ustedes están vacunados, los dos partidos históricamente más grandes. Hasta hace poco el peronismo era más vertical que nosotros. ¿O no? Sí, bueno... es un partido armado en su origen desde el Estado y dirigido por... Está bien, gracias a Dios. Yo creo que nosotros necesitamos que se republicanice más el justicialismo, que incorpore a su identidad con fuerza de convicción la dimensión republicana. Lo necesitamos, los argentinos lo necesitamos a eso. No es el peronismo o el justicialismo. Los argentinos necesitamos que los partidos políticos tengan una fuerte identidad republicana. Esas no son cosas opinables. Entiendo que puedan discutir las políticas para el sector agropecuario, que para mí han sido desatinadas, la política tributaria, que para mí han sido también muy equivocadas en muchos aspectos, pero hay cosas que no son opinables. Que el INDEC no puede mentir, eso no es opinable. O alguien podría defender públicamente y decir el INDEC debe mentir. Que el Poder Judicial debe ser independiente, eso no es opinable. O alguien podría decir el Poder Judicial debe ser dependiente del Ejecutivo. Que las provincias deben ser respetadas en sus autonomías y que no hay que quitarles recursos que son de la provincia, no es opinable. Eso es algo que está en la Constitución y es de sentido común y en lo más civilizado. Bueno, necesitamos que algún sector del justicialismo que ha experimentado un retroceso luego de la renovación, que significaba un progreso en términos republicanos, recupere esa corriente republicana que procuraba incorporar a la identidad del justicialismo con fuerza y convicción. Necesitamos por los argentinos, pero por las consecuencias que tiene en términos económicos y sociales esto, muchísimos de los problemas que tenemos. Nosotros podríamos estar mucho mejor en la Argentina.
porque el mundo ha sido muy favorable para los argentinos, desde el 2003, 2002 en adelante. Nunca había sido tan favorable. Por varias razones, nunca había sido tan favorable. Y no estamos bien, entre otras cosas. ¿Y cómo vamos a decir que estamos bien? Mire, hemos crecido, usted lo dijo al principio del programa, a tasas chinas. Sí. Y el gobierno no entiende cuando nosotros le decimos que hemos desaprovechado una oportunidad, los argentinos, frente a un mundo tan benévolo para la Argentina, tan amable para la Argentina. Y pero ¿a cuánto quieren crecer? Dice el gobierno. Al 20% anual, al 100% anual, hemos crecido al 8, al 9, al 10% anual. ¿A cuánto quieren crecer? No entienden, o se hacen los que no entienden. Con el crecimiento solo no alcanza. Con el crecimiento solo no alcanza. Se necesita crecimiento y desarrollo. Para decirlo en términos más concretos, hemos crecido a tasas chinas. Como consecuencia de este contexto, toda América Latina creció a tasas chinas. Toda América Latina experimenta subas en las recaudaciones extraordinarias. Hemos crecido a tasa china durante 8 o 9 años. Y a pesar de ese crecimiento a tasa china, la educación pública, ¿cómo está? Igual o peor. La salud pública, ¿cómo está? Igual o peor. La seguridad, ¿cómo está? Igual o peor. El trabajo negro, ¿cómo está? Igual o peor. La brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, ¿cómo está? Igual o peor. La pobreza empieza a crecer desde el 2007. ¿Para qué sirve este crecimiento? Si no se transforma en bienestar general o en desarrollo. No alcanza con el crecimiento solo. Esto es lo que no entiende el gobierno. Lo que hay que hacer, porque no cualquier tipo de crecimiento se transforma en bienestar. Hay que crecer de una manera diferente. Esta es la oportunidad que hemos aprovechado. No hemos diversificado la economía. Decimos que somos exportadores de alimentos. ¿Qué vamos a ser exportadores de alimentos? Somos exportadores de materias primas. Y luego importamos del mundo los productos elaborados con nuestras materias primas. Hay que diversificar la estructura productiva del país, el abonar hacia adelante y el abonar hacia atrás y permitiendo que el sector agropecuario dé toda su potencialidad, pero no podemos diversificar el país e industrializarlo a través de actividades vinculadas exclusivamente al sector primario. Lo mismo hacemos con los insumos industriales básicos. Estamos exportando los insumos industriales básicos, siderúrgicos o químicos, y luego importamos el producto elaborado con nuestros insumos. Podríamos desarrollar la siderurgia, mucho más la metalúrgica, la química, el plástico, la química fina. No hacemos nada de esto. No hemos aprovechado esto para desarrollar servicios transables como el diseño, la informática. No hemos apoyado del Estado con una infraestructura de transporte importante. No hemos pensado en todos estos años la posibilidad de recuperar. ¿Sabe la competitividad que le daría a la Argentina en estas condiciones si recuperáramos los ferrocarriles? Estamos trabajando en un plan con Roca Tagliata de la UIA para recuperar los ferrocarriles en 15 años. Yo creo que lo podemos hacer en menos. ¿Sabe cuánto cuesta traer un contenedor desde Jujuy a Buenos Aires? No tengo idea. ¿Cómo llevarlo desde Buenos Aires a Turquía? Pero además de recuperar competitividad en la economía a través del abaratamiento del transporte, podríamos recuperar la industria ferroviaria. Yo estuve en Tafí Viejo, en Tucumán, hace poco. Recuperar la industria ferroviaria. Por supuesto que hemos quedado obsoletos en tecnología, pero podemos asociarnos con capital e ir aumentando la participación del capital nacional con el tiempo y desarrollar toda una industria ferroviaria que daría trabajo. Bueno, en fin, esto podría producir muchos más puestos de trabajo, podríamos exportar mucho más conocimiento, salario, mucha más divisa. Es extraordinario lo que nos pasa en el mundo si lo aprovechamos. ¿Me deja que le haga una pregunta? Sí, yo porque no quiero hablar de la interna. No, porque no quiero hablar de la interna, claro. A ver, ni respira para contarle no hablar de la interna, no come equivocado. Es una cosa tremenda. Escúchame, es cierto, el discurso está muy bien. Veo que está trabajando seriamente sobre el discurso de un candidato presidencial. Ahora, en la estuvo tan cerca a un presidente como quien le habla. Ninguna. Ni siquiera Duhalde, porque Duhalde no estuvo cerca a un presidente, fue presidente. Ninguna persona estuvo tan cerca a un presidente como quien le habla. Le digo a eso a propósito de los que dicen algunas veces que no se puede ser candidato a presidente sin haber sido gobernador. Con ese criterio no hubiera sido Kennedy presidente, ni Mandela, ni Felipe González, ni Lula, que no habían sido ni gobernador ni intendente. Para compararse cortito no se queda. Yo no me quedo corto, yo no me comparo con ellos. Digo que esos señores, a los que yo respeto mucho, tampoco habían sido gobernadores ni intendentes. Le vuelvo a preguntar porque yo sí quiero tratar de preguntarle. Claro. Usted hable lo que quiera, yo quiero preguntarle a la interna. Todas estas cosas que usted dice. A mí me enseñaron que me tengo que desviar siempre cuando me preguntan una cosa que uno pregunta lo que le parece que hay que preguntar y el político bien entrenado contesta lo que quiere. Ahora, yo le pregunto lo siguiente. En la interna, ¿se hablan de estas cosas del proyecto de país o en la interna se discute?